Título sugerido Kerem y Ande confesión bomba en la Gruta Azul. ¿Inicio de un amor secreto de telenovela? Análisis exhaustivo de los rumores, las pistas y el legado de Senkalkam. Guión del vídeo Hola a todos apasionados de las series turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy extasiado de tenerlos aquí de nuevo para explorar juntos el fascinante y a veces laberíntico mundo de las telenovelas turcas. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿De qué estoy hablando? Pues de una supuesta confesión que habría tenido lugar en un escenario de ensueño, un enclave romántico por excelencia, la Gruta Azul, y que podría ser el preludio, el inicio de un romance secreto digno de una telenovela, con todos los giros, los dramas y los momentos de puro deleite que eso conlleva. Así es. Vamos a analizar en detalle los rumores que circulan con vehemencia, las pistas que han ido dejando a su paso, la evidencia, aunque sea tenue, que apunta a este posible flechazo, a esta chispa que podría reavivar una llama que muchos creían extinta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso salseo turco, en esta intrincada trama que parece sacada directamente de uno de nuestros dramas favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series favoritas, noticias exclusivas que conseguimos con mucho esfuerzo y chismes jugosos, los más frescos y candentes del mundo de las estrellas turcas. Queremos que formen parte de esta gran familia de amantes de las dizies. Y ahora sí, prepárense, acomódense, porque vamos a desenmarañar este entuerto, a descubrir todo sobre la posible, la rumoreada relación entre Kerem y Hande. Todo comenzó como muchas buenas historias, con una colaboración profesional, un encuentro predestinado que marcaría un antes y un después en sus vidas. Todos recordamos Senkalkam, aquí conocida como Love is in the Air, la serie que los catapultó al estrellato internacional, la que les abrió las puertas de la fama y el reconocimiento global. Esta comedia romántica llena de enredos ingeniosos, situaciones divertidas que nos sacaron más de una carcajada y sobre todo, mucha química innegable entre sus protagonistas, nos robó el corazón a todos. Y no solo a nosotros, parece que también hizo mella en los corazones de Hande y Kerem, que la magia de la pantalla se extendió a la vida real. Senkalkam es una serie que mezcla el género de comedia romántica con elementos de drama familiar y ambición profesional, creando un cóctel irresistible para el público. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en el extranjero, con ampliar sus horizontes y perseguir sus aspiraciones. Pero sus becas son canceladas abruptamente por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable interpretado por Kerem Bürsin. Para conseguir recuperar su beca, para hacer realidad su sueño, Eda se ve obligada a firmar un contrato de compromiso falso con Serkan durante 2 meses. Como se pueden imaginar, lo que empieza como una farsa, como un simple acuerdo comercial, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y real, en una conexión genuina que trasciende las palabras y las convenciones sociales. La serie fue un éxito rotundo, un verdadero fenómeno, no solo en Turquía, su país de origen, sino en todo el mundo. Su frescura, sus personajes entrañables, con los que nos identificamos y a los que llegamos a querer como si fueran parte de nuestra familia, y la indudable química entre Hande y Kerem la convirtieron en un fenómeno televisivo sin precedentes. Pero más allá de la pantalla, más allá de la ficción, los fanáticos, los seguidores de la serie, comenzaron a sospechar que la relación entre los actores podría ser algo más que una simple amistad, que había algo latente, algo que no se podía ocultar. Y es que durante el rodaje, era evidente la conexión especial que tenían, la complicidad que se respiraba en el ambiente. Sus miradas, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, sus risas cómplices, sus gestos cariñosos, que parecían espontáneos y genuinos, todo apuntaba a que había algo más allá de la actuación, a que había una chispa que podría encender una llama. Después del final de Senkalkam, después de que la serie llegara a su conclusión y dejara un vacío en el corazón de sus seguidores, Hande y Kerem confirmaron lo que muchos sospechaban, lo que se venía rumoreando desde hacía tiempo: estaban enamorados. Su relación se convirtió en la comidilla de la prensa rosa turca,
en el tema de conversación recurrente en todos los programas de televisión y revistas del corazón, y sus seguidores en todo el mundo celebraron la noticia con entusiasmo, con alegría desbordante. Viajes románticos a destinos paradisíacos, publicaciones en redes sociales llenas de amor y complicidad, mensajes cariñosos y dedicatorias llenas de sentimiento, parecía que vivían un cuento de hadas. Una historia de amor perfecta sacada de una de las series que protagonizaban. Sin embargo, como en muchas telenovelas, como en los dramas más intensos y apasionantes, el final feliz no duró para siempre, la felicidad se vio truncada. Después de un tiempo juntos, de compartir momentos inolvidables y construir una relación aparentemente sólida, Hande y Kerem anunciaron su separación, la noticia que nadie quería escuchar. La noticia dejó a sus fans devastados, con el corazón roto, preguntándose qué había salido mal. ¿Qué había pasado? Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, se mantuvieron en la ambigüedad, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presiones profesionales que les impedían llevar una vida normal y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, bajo la lupa de los medios y los fanáticos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica y adquiere nuevos matices. Después de su separación, tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras por separado, enfocándose en sus proyectos profesionales, cosechando éxitos y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando la exposición mediática. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación nunca cesaron, la esperanza nunca murió. Y ahora, con esta supuesta confesión en la Gruta Azul, con este encuentro secreto en un lugar tan especial, esos rumores han resurgido con más fuerza que nunca, alimentando las expectativas y las ilusiones de sus seguidores. ¿Pero qué es exactamente la Gruta Azul y por qué es tan importante en esta historia? ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia en este culebrón? La Gruta Azul, también conocida como Mavi Mağara en turco, es una impresionante cueva marina ubicada en la costa de Turquía, un lugar mágico y enigmático. Es famosa por sus aguas cristalinas de color azul turquesa, un color que parece irreal, y por la belleza de su entorno natural, por los paisajes de ensueño que la rodean. Es un lugar mágico perfecto para una escapada romántica, para un encuentro íntimo y especial, y según los rumores, el escenario elegido por Kerem para confesarle a Hande que aún siente algo por ella, que el amor no se ha extinguido por completo. La fuente de este rumor es una publicación de una revista turca de chismes, una revista especializada en la vida de los famosos, que asegura que una fuente cercana a la pareja, alguien de su círculo íntimo, reveló que Kerem y Hande fueron vistos juntos en la Gruta Azul hace algunas semanas. Según esta fuente, Kerem aprovechó la ocasión, el ambiente romántico y la intimidad del lugar, para sincerarse con Hande y expresarle sus sentimientos, para abrir su corazón y confesarle que aún la ama. La reacción de Hande siempre según esta fuente fue de sorpresa y confusión, al principio no sabía qué pensar, pero también de cierta emoción, de un brillo especial en sus ojos. Por supuesto, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo se basa en rumores y especulaciones. Sus representantes no han hecho declaraciones al respecto, han optado por el silencio, y ambos actores se han mantenido en silencio en sus redes sociales, sin confirmar ni desmentir la noticia. Sin embargo, la falta de negación también alimenta las especulaciones, genera aún más incertidumbre. ¿Acaso están jugando al despiste, intentando confundir a la prensa y a sus seguidores? ¿O realmente están considerando darse una segunda oportunidad, reavivar la llama del amor y escribir un nuevo capítulo en su historia? Mientras esperamos una confirmación o negación, mientras aguardamos ansiosamente una señal que nos revele la verdad, podemos recordar otras series donde el amor traspasó la pantalla, donde la ficción se convirtió en realidad, generando romances reales entre los protagonistas. Un ejemplo claro es la serie Erkenci, aquí conocida como Pájaro Soñador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, para escapar de un destino que no ha elegido. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza, un espíritu libre que vive sin ataduras. Como era de esperar, Sanem y Can se enamoran, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, secretos y rivalidades profesionales, por obstáculos que ponen a prueba su amor. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, se palpaba en el ambiente.
Los rumores de un romance comenzaron a circular desde el inicio del rodaje y, finalmente, se confirmaron cuando fueron fotografiados juntos en actitud cariñosa, en situaciones comprometedoras que no dejaban lugar a dudas. Su relación fue muy mediática, acaparó titulares y portadas de revistas, y sus fans los adoraban, los idealizaban como una pareja perfecta. Sin embargo, al igual que con Hande y Kerem, el romance no duró para siempre y terminaron separándose, dejando a sus seguidores con un sabor amargo. Otro ejemplo de romance surgido en el set de grabación es el de Bergüzar Korel y Ali Tergenk, los protagonistas de la exitosa serie Binbir Gece, aquí conocida como Las Mil y Una Noches. Binbir Gece es un drama que cuenta la historia de Sherazat, una talentosa arquitecta que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia, una enfermedad que amenaza con arrebatarle lo que más ama. Desesperada, le pide ayuda a su jefe, Onur Aksal, quien le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Sherazat acepta, pero se siente humillada y arrepentida, siente que ha vendido su alma. Onur, por su parte, se siente culpable por haber abusado de su poder, por haber aprovechado la vulnerabilidad de Sherazat. A partir de ese momento ambos inician una complicada relación llena de altibajos, sentimientos encontrados y segundas oportunidades, una relación marcada por el dolor, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. A diferencia de los casos anteriores, el romance entre Bergüzar Korel y Ali Tergenk tuvo un final feliz, un final de cuento de hadas. Ambos se enamoraron durante el rodaje de Binbir Gece, y a pesar de que Halit estaba casado en ese momento, terminó divorciándose para poder estar con Bergüzar, para seguir su corazón. Se casaron en 2009 y hasta el día de hoy, siguen juntos y tienen 3 hijos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Volviendo a la historia de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si la confesión en la Gruta Azul es el inicio de un nuevo capítulo en su relación, si es el comienzo de una nueva historia de amor. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo, les contaremos todos los detalles y analizaremos cada movimiento. Y ahora, para ir finalizando este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el rumor de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a raíz de una supuesta confesión en la Gruta Azul, un lugar mágico y romántico. Hemos recordado su historia de amor surgida en el set de Senkal Kapm y su posterior separación, un momento doloroso para sus seguidores. Y también hemos repasado otros ejemplos de romances nacidos en el mundo de las telenovelas turcas, demostrando que la ficción y la realidad a menudo se entrelazan. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Conocen otras historias de amor surgidas en el mundo de las series turcas? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ciao.